Arrancamos este último bloque ya con la presencia del politólogo Luis Tonelli para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar una vez más aquí, por haber venido aquí al estudio. Una semana que arrancó con el discurso del presidente Alberto Fernández frente a la Asamblea Legislativa, lanzando una ofensiva contra la justicia y contra la administración de Mauricio Macri por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es tu opinión, Luis, sobre la estrategia que ha elegido el presidente? Bueno, viste que al presidente se lo critica mucho por decir cosas hoy e implementar políticas que antes, cuando no era presidente, él las criticaba, claro, y muy fuertemente, ¿no es cierto? Casi te diría que nosotros podemos ser muy críticos, pero nunca vamos a alcanzar ese nivel de criticismo que tenía Alberto Fernández, por ejemplo, respecto a Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Y hoy el presidente, ¿no es cierto?, lo que hace es contradecirse ya a él como presidente, no como ese aspirante, digamos, a la presidencia, si alguna vez lo pensó, porque realmente este fue un discurso muy diferente del discurso que dio cuando inauguró su presidencia, ¿no es cierto? No, un año atrás. Un año atrás, apenas un año atrás. Por cierto que pasaron cosas, ¿no?, como diría el anterior presidente, y pasaron cosas muy graves, pero el cambio fundamental es que si ese primer discurso, y que fue muy bien recibido, llamaba al consenso, se diferenciaba mucho de lo que era la actitud kirchnerista, ¿no?, de entender la política como una relación amigo-enemigo. Claro. En esta, precisamente, de alguna manera se alinea con esos preceptos y esas concepciones y le da un discurso belicoso, conflictivo, ¿no es cierto?, y contradictorio en sí mismo también. En lugar de buscar cerrar la grieta, como inicialmente, como era el planteo inicial, ahora se busca por el contrario, ¿no?, intensificarla, polarizar a la población. Polarizarla. Yo creo que hay algo de coyuntural en esto. Si vos me preguntás, me parece que ahí el contexto, ¿no?, de esta crisis por el vacunatorio VIP. Claro, exacto. ¿Es un gobierno herido por ese escándalo el que habló el otro día? Es solo comparable a la inversa por la situación de la que Alberto Fernández disfrutó cuando implementó la cuarentena temprana. Viste que cuando se dio ese momento crítico, la popularidad de Alberto Fernández cruzó la grieta a su favor. Claro, el vacunatorio VIP tuvo el carácter, extraordinario de cruzar también la grieta, porque viste que todo en el medio se canalizaba tras la grieta. Uno decía blanco, el otro decía negro. ¿No es cierto? Lo que era malo para uno era bueno por definición, aunque se supiera que no era así. Un gran problema, ¿no? Un gran problema. De la población, de la sociedad argentina. Y porque lo que hace es devaluar absolutamente el nivel de la palabra porque la desconecta con la realidad. Tal cual. Sí. ¿Y por qué este discurso? Me parece que este discurso, entonces, cuando vos polarizás, lo que haces es retomar la grieta. Y en la grieta están los tuyos y los de los otros, ¿no es cierto? Yo soy independiente. Aunque Racing me gane 6-0, yo no me voy a hacer de Racing, ¿cierto? Más bien me hago más de independiente. La grieta lo que tiene de virtud es de congelar, ¿no?, los propios y también los ajenos. Ahora, lo interesante es que congelando los propios, en el peronismo hoy están todos. No hay nadie afuera. Pero ¿cierto? Esto de cara a las elecciones, respecto de... Primero de cara a hoy, porque hoy tuviste el problema, ¿no es cierto? Con el vacunatorio VIP, lo que tuviste es el enorme problema de un presidente donde los propios le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Cierto? Entonces, cambia ese tema por otro, que es el enfrentamiento clásico. Vos, Luis, recién indicabas, ¿no?, que este escándalo del vacunatorio VIP tuvo la particularidad de que alcanzó, ¿no?, ambos extremos de la grieta, sí, ¿no? ¿Qué implica esto? Bueno, implica una oportunidad, en todo caso, digamos, para la oposición. No tanto para que la oposición, digamos, pueda juntar esos votos que quedan dispersos en el peronismo, sino para que en el mismo peronismo surja una oferta alternativa. Porque en la Argentina, viste, se habla mucho de tres campos, ¿no es cierto? Digamos, el opositor, el oficialista y el del centro, el Corea del Centro. Cuando vos vas a los números electorales, en realidad no hay una Corea del Centro, lo que hay es el sur de Corea del Norte, ¿no es cierto?, y el norte de Corea del Sur. O sea, hay una frontera entre el peronismo y el no peronismo, y en realidad entonces la dinámica que es, el polo que se divide frente al polo que se une, pierde.
Vos fíjate, el peronismo cuando perdió, cuando tuvo la división con el Frente Renovador. Claro. ¿Ah? Digo, la candidatura anterior de Narváez, sí, y la candidatura de Massa. En el 2009 y después en el 2000. Cuando los dos polos van juntos y llegan juntos, ahí es moneda en el aire. Ahí sí está el 5% que es un guía, vamos a decir políticamente, ¿cierto? Que es Scioli y Macri, ¿no? Llegan ahí, justo. Pero vos fíjate que cuánto sacó Scioli cuando las instituciones canalizaron ese voto en dos polos, 48 puntos más o menos, 49. ¿Cuánto sacó el voto en primera vuelta cuando ya iban todos juntos? 28-49%. ¿Y cuánto queda de pandemia como desafío político y como contenido político? ¿Y cuánto no? Mira, la pandemia, viste, ha producido realmente un efecto contradictorio, porque por un lado nos ha desnudado en todas nuestras miserabilidades, ¿no es cierto? Pero por otro lado es una gran excusa, viste. Si bueno, hay muertos, también hay muertos en Italia, en España, en Cracovia, ¿no es cierto? No, pero fíjate qué pasa con la vacuna. Hay problemas en la vacuna en todo el mundo, ¿no? Entonces es una gran excusa. Salvo cuando sucede con el vacunatorio VIP, ¿no? Digo, porque el partido peronista es siempre que viene a terminar con los privilegios, ¿no es cierto? Ahora, que justo sean los privilegiados los funcionarios peronistas, ¿viste? Es algo que realmente llenó de indignación a todo el mundo. Entonces, ¿viste? No sabemos en qué medida la pandemia va a quedar resuelta este año. Realmente, ¿viste? Es una incógnita. Entonces, el gobierno depende mucho, obviamente, de algo que si hubiera funcionado no habría habido este problema, que es la vacunación, ¿no? Porque si hubiera habido vacunas para todos y un programa más o menos perfecto, se vacunaron tipo un poco antes, un poco después. Bueno, un poco de decía, pero no esto, ¿no? Esto que, digamos, la gente se siente que le sacaron sus vacunas. Entonces, digo, esto no sabemos cómo va a evolucionar. El gobierno depende mucho de las vacunas y también de la economía, ¿no es cierto? La economía, bueno, le llegan buenas noticias, como siempre el peronismo, ¿viste? Del mundo exterior. En la Argentina siempre es crucial la restricción externa, ¿no es cierto? Si vos tenés dólares, y bueno, inclusive podés darle peso a la economía nacional, porque esa parte que después demanda de dólares la calzás con los dólares que vienen de la exportación, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Es moneda en el aire, pero sin embargo, para las elecciones legislativas, el peronismo cuenta con una ventaja, ¿viste? Que en provincia de Buenos Aires se van todos juntos, tienen realmente un caudal electoral importantísimo, ¿no? Retomando, Luis, el discurso de Alberto Fernández, ¿la arremetida contra la justicia crees que tiene algún efecto práctico? Eso es muy interesante lo que decís, porque vos fijate que mucho de lo que dijo el presidente, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la deuda, ¿no? Judicializar el tema de la deuda es una denuncia por delito, pero si es un delito entonces está implicado el FMI. Y después, acto seguido, dijo que iba a cerrar con el FMI y la deuda se pagaba, ¿no es cierto? Esas contradicciones, tanto lógicas como empíricas, también se dan en el plano de la judicialización. Y entonces ahí uno se pregunta para qué todo ese discurso, ¿no? Porque fue un discurso finalmente que podría haberle dado en privado a la señora vicepresidenta, ¿no? Sí. Básicamente estuvo dirigida en lo que es las preocupaciones, no la estrategia electoral que como recién hablamos, digamos, las preocupaciones al tema de la justicia, al tema del lawfare, todo eso. Ahora, por el otro lado, es un discurso que, como estaba en tu pregunta, marca la impotencia del gobierno, ¿no? Entonces era como un discurso que uno lo puede entender de haber sido dado en honor de la presidenta, pero que también entienda que tiene que resignarse. Claro. ¿Entendés? Digo, entonces, Alberto Fernández, digo, en esta sofisticación que estoy yo diciendo, Alberto Fernández es ese presidente pequeño, ¿no? Como en la película de Mario Monicelli, ese burgués pequeño, al fin y al cabo es presidente, ¿no? De esa pequeñez que tiene, que es el margen de maniobra en una coalición exasperantemente conflictiva. La oposición, ¿cómo la ves? La oposición la veo no saliendo de la derrota de la reelección de Macri. Por lo tanto, si en el peronismo hay varios caciques y cacicas, digamos, que se disputan el liderazgo, en la oposición también, ¿no? Y lo que estamos viviendo es esas tensiones entre básicamente el grupo, digamos, que sigue reconociendo a Mauricio Macri como un líder, y el otro grupo que, bueno, no lo reconoce como tal, y me parece que esas tensiones van a caracterizar estos años que vienen en la oposición, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. Al contrario, un placer como siempre. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del politólogo Luis Tonelli, intentando desmadejar esta compleja política argentina, en particular en este año, ¿no? En el que todavía tenemos los efectos de la pandemia y la extensión de la dura crisis
económica que arrastramos desde el 2018. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.